Antes de ir al Alfonso Rey, una pregunta de su etapa como príncipe, como heredero, es, ¿se sabe cómo se educaba, cómo se educó para ser el rey? Pues es una pena porque no tenemos demasiados datos, pero bueno, algo sí. Todos los herederos, los príncipes herederos y también los otros infantes que no necesariamente son el heredero, eran entregados a un ayo que lo criaba. En el caso de Alfonso X, efectivamente conocemos el nombre de ese ayo, de García Fernández de Villamayor, que es un hombre significativamente muy vinculado a la abuela del infante, a la reina Berenguela, la madre de Fernando III, ¿no? Que de alguna manera parece que tuvo en ese sentido algún designio en la labor educativa de su nieto. Y esto es un dato interesante. Es un dato interesante y además concuerda un poco con la evolución posterior. Debió de tener también un preceptor, es decir, alguien ya, no estamos hablando ya simplemente de la educación de ese crío bueno, que anduvo por tierras, sobre todo burgalesas, también por tierras gallegas, pero en fin, después pues ya seguramente estaría en manos de un preceptor, de alguien que ya le formara más adolescente y primera juventud, le formara un poco en las tareas futuras de gobierno. De eso es de lo que no sabemos. Yo sospecho, bueno, y mucha gente sospecha, que la labor en este sentido de Jiménez de Rada debió ser importante. El arzobispo Jiménez de Rada muere en 1247, por tanto el rey ya es mayor cuando muere Jiménez de Rada y es muy probable que el arzobispo de Toledo influye en la obra cultural espectacularmente, ¿no? de Alfonso X, pues tuviera que ver también en su formación. Sabemos, desde luego, que tuvo que ver directamente con la formación de dos de sus hermanos, y es probable que también tuviera que ver con la suya. Sabemos también que siendo infante probablemente tuvo relación con un sabio murciano, árabe, al-Rikuti, y que eso es lo que probablemente le hizo no aprender árabe. Seguramente Alfonso X no sabría hablar árabe o no sabría leer con soltura árabe, pero es probable que algo de árabe sí supiera y sí que manejara, gracias a este sabio murciano que, por otro lado, tuvo con él una estrecha relación, incluso en época posterior. Y poco más, es decir, no se sabe realmente mucho más de esa educación del príncipe, del infante heredero. El Alfonso Rey eh, llega al trono con lo que usted denomina un programa teórico de actuación política, al que nos hemos referido hace unos minutos. Le quiero preguntar por de qué se trata, ¿no? Este programa de actuación. También es un tema complicado, pero voy a intentar resumirlo mucho. Alfonso X, una idea que tiene muy clara es que él tiene un don especial que le ha concedido Dios, que es la sabiduría. O sea, él es consciente de que es un hombre sabio. Además, sabemos, la personalidad de Alfonso X no es la personalidad de una persona humilde, ni muchísimo menos. Era un hombre que era conocedor de sus potencialidades y de sus capacidades y casi con toda seguridad, como digo, él era consciente o creía ser consciente de haber recibido ese don. Ese don de la sabiduría le conectaba especialmente con Dios. Es decir, le hacía de alguna manera intimar con Dios, porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría de alguna manera caracteriza la naturaleza de Dios. Por tanto, ser sabio es participar de esa naturaleza, en cierto modo, divina. Al mismo tiempo, Alfonso X tenía la conciencia de que eso lo tenía que trasladar a sus súbditos. Es decir, esa sabiduría no se la podía quedar él. Esa sabiduría era la clave para el éxito, la clave para la prosperidad, para la salud, para que las cosas marcharan bien. Entonces, un buen gobernante tenía que hacer partícipe al pueblo de esa sabiduría, de ese don que era la clave de la prosperidad.
personal y del reino. Entonces, por eso yo decía al principio que la sabiduría y todo el programa cultural de Alfonso X no es algo disociable de su programa político. Es decir, él tiene la condición política de que debe de hacer de la sabiduría instrumento de acción. Dicho esto, él construye su programa político sobre tres ideas que son absolutamente fundamentales. Una es la noción, o ideas o nociones políticas que, no, por supuesto, no, en ningún caso realmente se inventa él, pero él combina de manera muy inteligente, ¿no? En primer lugar, tenemos la noción de vicariato. O sea, él es el vicario, es el representante de Dios, ¿no? Y además lo es con la capacidad o con las capacidades que le da ese don preciado de la sabiduría, esa, digamos, intimidad que mantiene con el propio Dios. Y que, por supuesto, lo hace superior al resto de los hombres. Claro, esto además lo dice Alfonso X, lo dice en varias partes de su obra, sobre todo historiográfica, que los reyes que participan en grado eminente de la sabiduría son muy superiores al resto de los hombres, ¿no? Bueno, pues este concepto de superioridad es la noción de mayoría, que es un segundo aspecto sobre el que se construye el programa. Es decir, tenemos el vicariato, tenemos la mayoría. La mayoría significa la superioridad con respecto al conjunto de los súbditos, pero fíjate, una superioridad que no viene de ser el señor feudal, el señor que está por encima y que le deben homenaje. No, no, no. Es una superioridad que se basa en la voluntad de Dios, porque Dios le ha querido hacer especialmente partícipe de un gobierno basado en la sabiduría misma de Dios. Y luego hay una tercera noción, que es la noción de naturaleza. Es decir, los súbditos son los naturales. Él utiliza, por supuesto se utiliza también la palabra vasallo, pero él prefiere hablar de naturales. ¿Quiénes son los naturales? Los naturales son aquellos individuos que de forma natural provienen de un mismo origen, están vinculados a una misma tierra, a una misma patria, a un origen común, y que obedecen también de manera natural al rey que está por encima de ellos, en este caso él mismo. Entonces, si te das cuenta, sobre la noción de vicariato, de mayoría y de naturaleza, se construye una auténtica autocracia política, es decir, una especie, digamos, de construcción que se sitúa al margen de estructuras feudales, estructuras que vienen condicionadas por el hombre, y en cambio él elige este modelo, un modelo, insisto, que tiene más que ver potencialmente con lo que luego veríamos que es un Estado que aspira, en el que el rey aspira a ser soberano, ¿no? Esta es la clave, y esto es lo que a veces en su momento, hoy día sí, pero en su momento no se supo ver de Alfonso X. Alfonso X estaba construyendo, estaba poniendo las bases teóricas de un Estado soberano, lo cual no quiere decir que lo consiguiera. Evidentemente, el Estado soberano no es una realidad constatable en la Edad Media, pero sí es digamos, una construcción teórica a la que se tiende y a la que intenta dirigir su acción política Alfonso X, ¿no? De ahí el tema de la centralización, el tema de la creación de unas fronteras bien definidas, una fiscalidad aduanera, una lengua común, que es el castellano, unas leyes comunes. Es decir, que todo eso entraría dentro de ese proyecto de Estado. Sobre el primer pilar al que usted se ha referido, el vicariato, ¿qué supuso en la relación con el clero castellano y con el papado? Claro, evidentemente que esta visión que Alfonso X tenía del poder, no solo en relación al tema del vicariato, sino en relación a todo esto que estamos hablando, es algo que al Papa no le hacía la más mínima gracia, y a la Iglesia tampoco, porque lógicamente en la construcción de ese Estado que quiere llegar a ser soberano, la Iglesia
asume un papel subsidiario, es decir, un papel de dependencia, ¿no? Por tanto, una iglesia no quiere un gobierno muy fuerte, ¿no? Lo que quiere es mantener una situación de estructura privilegiada que naturalmente Alfonso X mantiene hasta cierto punto, pero siempre dejando muy claro que la Iglesia es un instrumento del poder, no es el protagonista del poder. Y claro, todo esto le lleva a tener unas relaciones difíciles con los obispos, con la Iglesia, y muy, muy difíciles también con el Papa. Le quiero preguntar por la relación de Alfonso X con Sevilla. En algún manual escrito se llega a poner Sevilla como la capital, ¿no? Obviamente en España no tiene capital hasta Madrid con Felipe II, y antes la capital era la ciudad donde estaba la corte del rey y el rey se iba moviendo. Pero sin embargo, le quiero preguntar por Sevilla. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien. Sevilla fue entre las grandes ciudades de la Corona de Castilla, fue una de las que, si no la que más tiempo residió la corte, que como tú muy bien señalabas, eso es el concepto de capitalidad, esa capitalidad itinerante que está allá donde reside la corte. Entonces la corte residió mucho tiempo, muchos años en Sevilla. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una es que inicialmente desde Sevilla dirigió las operaciones precisamente de colonización, de repoblación, que tras la conquista de Sevilla, Sevilla sin duda es el reino más importante de los incorporados a la corona por su padre Fernando III, y desde allí es desde donde se gestiona las obras de repartimiento, de repoblación, etc. Y eso, lógicamente, bueno, llevó al rey a estar mucho tiempo por esa zona, ¿no? Vigilante un poco cerca de la zona también fronteriza con el Emirato Granadino. En los años últimos, que es también ahí se concentra sus estancias sevillanas, es porque Sevilla fue, junto con Murcia, la única ciudad que finalmente fue fiel en el último momento de su vida y de su reinado, en el momento de la guerra civil, y por eso Alfonso X tenía un especial cariño, ¿no? a la ciudad de Sevilla, también a la ciudad de Murcia, ¿no? No olvidemos que al final, pese a que en su testamento hay, en su codicilo testamentario hay otras disposiciones, al final su cuerpo descansa en Sevilla junto con su padre y junto con su madre. Otra cosa es que el corazón, como creo que sabrás, el corazón del rey se trasladó y hoy día se encuentra en la catedral de que ya que se llevase a Jerusalén, ¿no? En un primer momento. Efectivamente. Él tenía la idea, el designio de que marchara para Jerusalén, pero bueno, eso evidentemente no fue factible, y la alternativa, que sin duda Alfonso X hubiera visto, ni muchísimo menos como negativa, sino todo lo contrario, era que su cuerpo y sus entrañas quedaran vinculadas a las dos ciudades que le fueron fieles hasta el final.